Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os doy la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Con la vuelta a la normalidad hemos vuelto a nuestra época de devorar cine como suele ser normal, y como la cabra tira al monte llevo unas semanas viendo algunas películas de terror, y es que el terror es uno de los géneros eternos que nos lleva acompañando desde nuestra infancia. A todo el mundo nos encantan las películas de miedo. Dentro del terror, las películas slasher han sido uno de los subgéneros más populares y reconocibles. Podríamos decir que el slasher se caracteriza principalmente por la presencia de un asesino que acecha y mata a un grupo de víctimas, generalmente adolescentes, utilizando un arma blanca, aunque los tuvimos verdaderamente imaginativos y siempre de una manera violenta y sangrienta. Para entender de dónde vino el slasher deberíamos pensar primero en dos películas que fueron estrenadas curiosamente el mismo año, en 1960. Una sería la grandiosa Psicosis de Alfred Hitchcock y la otra El fotógrafo del pánico de Michael Powell. Ellas establecieron las bases del género: un asesino solitario y perturbado que elige a sus víctimas de una manera sistemática, y de hecho la escena de la ducha de Psicosis fue quizá el nacimiento del slasher, esa muerte de un personaje principal de una manera no esperada en un lugar en el que aparentemente debería estar completamente segura. En los años 70 cobra vida el slasher moderno y aparecen una serie de películas que ya sí van a mostrar un patrón muy claro: un grupo de personas, habitualmente un grupo de zagales, que son cazados sin piedad por un asesino implacable. Llegó entonces La matanza de Texas en el año 74, dirigida por Tobe Hooper, que introdujo la brutalidad y el terror visceral con Leatherface con cara de cuero persiguiendo a jóvenes por territorios aislados, aunque hay que reconocer que esta película no tiene tanta sangre como la gente suele recordar. Pero sobre todo las convenciones del género llegarían en el año 1978 en la película Halloween de John Carpenter, en España estrenada como La noche de Halloween. En ella se nos presentaba a Michael Myers, un asesino silencioso, enmascarado, casi indestructible, que va a acechar a adolescentes que en su mayoría están ocupados pues en sus cosas de fiestas, sexo, escapando de la autoridad, protestando. Pero la tensión creciente, la música inquietante y sobre todo la simplicidad de la trama convirtieron a Halloween en un éxito rotundo que definiría los elementos habituales en el cine de terror: el asesino enmascarado, las muertes brutales y sobre todo creó la aparición de esta Final Girl, de esta chica final que sobrevive y que acaba con la amenaza. O bueno, no acaba con ella, porque durante los 80 el género slasher explotó, fue su época dorada y surgieron franquicias icónicas basadas sobre todo en que los asesinos nunca morían. La década empezó con una de las más recordadas, Viernes 13, que presentó a Jason Voorhees, aunque realmente en la primera parte él no era el asesino, y la película seguía a un grupo de jóvenes que eran asesinados en el campamento Crystal Lake, volviendo de nuevo a ese escenario aislado. La cuestión es que a medida que las secuelas se amontonaban, personajes como Jason Voorhees, Michael Myers, posteriormente Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street del año 1984, se convirtieron en iconos de la cultura pop. Freddy en particular trajo un giro de nuevo al género, que fue la cuestión del elemento sobrenatural, un asesino que ataca a sus víctimas en sueños. Esta vertiente sobrenatural fue luego tomada también por Jason o por Michael Myers, convirtiéndolos en amenazas indestructibles. Y a partir de ahí la evolución convirtió las películas en cada vez más violentas y gráficas. Sobre todo cobraron gran importancia los maestros de los efectos especiales, que recreaban cada vez unas muertes más grotescas y más creativas, pero inevitablemente decayendo por la repetición una y otra vez de la misma fórmula del asesino enmascarado. Pero bueno, después de varios años de películas de mala calidad y de desgaste del género slasher, uno de los grandes maestros del terror consiguió darle un giro al género, jugando con sus propios convencionalismos y retorciendo las reglas de una manera tremendamente divertida, que dio una nueva vida al género slasher, un género en el que ahora los personajes eran conscientes de las reglas del cine de terror, las cuales intentaban aprovechar para su propio beneficio, creando una metaficción que dio nuevas alas al género y que permitió que pudiéramos seguir disfrutando hasta el día de hoy. Y esto es otro rollo.
En el pueblo de Woodsboro se comienzan a suceder una serie de asesinatos que empiezan con el de Casey Beckett. Los asesinatos se suceden como si se tratara de una película de terror. Sidney Prescott y su grupo de amigos parecen ser el objetivo claro de un asesino enmascarado. Y ese simple argumento formó la espina dorsal de Scream, a la que en España se le puso el subtítulo Vigila quien llama. El 9 de marzo de 1994, Kevin Williamson, guionista aún no muy exitoso, vio un programa de televisión presentado por Barbara Walters en el que se hablaba sobre el destripador de Gainesville, un asesino en serie que en agosto de 1990 asesinó a 5 estudiantes en la ciudad de Gainesville. Luego se descubrió que había otras 3 víctimas anteriores de este mismo asesino. De hecho, si alguno está interesado en profundizar en él, ahora mismo hay un documental en Max en el cual se explica todo el caso del carnicero de Gainesville. Básicamente era un tipo que creía matar por orden del diablo y, por tanto, las coincidencias con el argumento de Scream se limitan a un par de situaciones. El caso le resultó tan tremendamente espeluznante que se empezó a asustar y llamó por teléfono a su amigo David Blanchard para decirle que había creído oír un ruido en casa. Se puso a registrar la casa en busca de algún intruso y por teléfono se retó con su amigo a conocimientos sobre películas de terror. De este juego entre amigos se originaría el guión de Scream, el cual empezó a escribir esa misma noche con un tratamiento de 18 páginas al que tituló en inicio Scary Movie. Bueno, ¿qué número ha marcado? No lo sé. Pues creo que se ha equivocado. ¿Ah, sí? Suele pasar, tranquilo. Las 18 películas que Williamson escribió esa noche serían la escena inicial de la película. Es cierto que Williamson dejó en un cajón el guión de Scary Movie y comenzó a escribir en el que consideraba su guión importante, que era el de la película Secuestrando a la señorita Tingle, que finalmente llegaría a las pantallas en el año 99. Este guión fue comprado por Interscope Communication en el 95, pero para decepción de Williamson cayó en el infierno del desarrollo y tardó muchísimo en salir adelante. Dado el retraso que llevaban con Secuestrando a la señorita Tingle y que tenía una precaria situación económica, Williamson retomó la escritura de Scary Movie, convirtiéndolo únicamente en 3 días en un guión completo, tomando algunos elementos del documental de Gainesville, como el asesinato de los adolescentes y el hecho de que se culpó erróneamente a un hombre inocente que luego fue absuelto. Además de este guión, escribió 5 páginas adicionales en las que comentaba cuál debería ser la evolución y el enfoque adecuado para 2 posibles secuelas de esta película, el germen realmente de lo que luego serían Scream 2 y Scream 3, intentando así vender una franquicia completa a los posibles compradores interesados. Me dispongo a ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Se trata de una película de terror. ¿Te gustan las películas de miedo? Ajá. ¿Cuál es tu película de terror preferida? El guión llegaría hasta el despacho de Richard Potter, un ejecutivo de la Dimension Films, y le llamó la atención a varios estudios de Hollywood. Hubo entonces una guerra de ofertas por los derechos de este guión de Scary Movie, en el que quedaron como finalistas la productora de Oliver Stone y Dimension Films, siendo esta última la que llegó a un acuerdo con Williamson a cambio de $400,000. En ese momento Dimension Films le ofreció la dirección del proyecto a Wes Craven, que se encontraba en plena postproducción de Un vampiro suelto en Brooklyn, y este lo rechazó porque quería distanciarse un poquito del género de terror y pensaba que realmente él ya había hecho películas como Scary Movie. Así que se lo empezaron a ofrecer a una retahíla de directores del género. Se le ofreció a Robert Rodríguez, se le ofreció a Josh Romero, a Sam Raimi, a Tom McLaughlin. De hecho, Tom McLaughlin lo rechazó porque consideraba que gran parte de lo que se decía en el guión de Scary Movie era muy parecido a los aspectos satíricos de su Viernes 13, parte 6, Jason Vive, que había estrenado en 1986. Posteriormente lo estudió con más detenimiento y pensó que no era tan parecido, que quizá el proyecto fuera a ser interesante, pero era demasiado tarde. Otro director que también dijo estar interesado en haber participado en esta Scary Movie fue Quentin Tarantino, pero jamás fue considerado por los Weinstein para este proyecto. No
Hola, Sidney. Tatum, pero ¿qué ha pasado? ¿No lo sabes? No. Casey Baker y Steve Orr fueron asesinados anoche. ¿Qué? No puede ser. Y no ha sido un simple asesinato, sino algo muy sangriento, de película, rajados de arriba a abajo. Tras estas negativas y tras varios problemas, volvieron a insistir con Wes Craven, el cual realmente en ese momento aceptó por dos factores. El primero era que Drew Barrymore ya se había comprometido a participar en el proyecto. Y el segundo, mucho más curioso, es que en una convención un joven le comentó que debería volver a hacer una película como la de sus inicios porque cada día se estaba volviendo más blando. Parece ser que algo de ese comentario tocó el ego de Wes Craven, que abandonó la preproducción de la película The Haunting, remake de la película de Robert Wise del año 63 y de la que ya hablamos aquí en este canal cuando hablamos de ser heredada por Jan de Bont, y aceptó dirigir Scary Movie. Sí, ahora. Como ya he comentado, Drew Barrymore había sido contratada en ese momento para dar vida a Sidney Prescott, a la protagonista, pero 5 o 6 semanas antes de comenzar a rodar, decidió que no era ese el papel que a ella le gustaba. A ella realmente le había gustado mucho la escena inicial, la escena del principio era la favorita del guión, y decidió que daría vida al papel de Casey Beckett. Por ello solamente tuvo que trabajar 5 días, por los que cobró $500,000. Di el nombre del asesino en Viernes 13. ¡Jason! Lo siento, la respuesta es incorrecta. Al haber quedado vacante el papel de Sidney, el cual ya había sido ofrecido a Alicia Silverstone, que lo había rechazado, Williamson tenía claro que quería que este papel lo interpretara Molly Ringwald, pero la actriz lo rechazó porque consideraba que ya era demasiado mayor para hacer este tipo de papeles. En ese momento se hicieron pruebas a Reese Witherspoon, a Alicia Witt, a Brittany Murphy y a Neve Campbell. Curiosamente, el hermano del guionista le recomendó que contratara a Neve Campbell, que en aquel momento era bastante popular por la serie 5 en Familia. Lo curioso fue que cuando planteó esta recomendación a la productora, le dijeron que Neve Campbell ya había hecho unas pruebas para el papel y consiguieron contratarla. Campbell cobró la friolera de $1,500,000 por hacer este papel. De acuerdo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Hola! Buen intento, Randy. Dile a Tatum que se dé prisa. Ahora, adiós. Si me cuelgas el teléfono, morirás igual que tu madre. Para el papel de Gail Weathers se tenía en mente la contratación de la actriz Janeane Garofalo, pero esta rechazó participar en la película. Se pensó entonces en Brooke Shields, que estuvo muy cerca de conseguir el papel, pero entonces apareció la oportunidad de contratar a Courtney Cox, la cual era tremendamente popular en ese momento por la serie de televisión Friends. Realmente el problema que tuvo Courtney Cox es que Wes Craven creía que daba el papel de vecina de al lado, de chica amable, y que no podría transmitir el papel de esta periodista despiadada y sin principios que debería ser Gail Weathers. La actriz consiguió convencer al director y cobró además $1,000,000 por interpretar el papel. Porta solo hace su trabajo, ¿no es así, Gail? Sí, así es. ¿Y cómo va el libro? Pues saldrá este año o más adelante. Lo buscaré. Te enviaré un ejemplar. Joaquin Phoenix estuvo propuesto para hacer de Billy Loomis, del novio de Sidney, aunque Joaquin Phoenix lo rechazó. Se consideró entonces a Justin Whalin y llegó a hacer incluso pruebas de cámara con Neve Campbell. Se consideró también a Kevin Patrick Walsh, el cual se presentó a las pruebas de Billy Loomis, pero acabó consiguiendo el papel del novio de Casey, que tiene más o menos una aparición de menos de 1 minuto en pantalla. Otro que estuvo en la lotería fue Freddie Prinze Jr., que era el favorito del guionista, pero Craven prefirió a Skeet Ulrich, que sería quien conseguiría el papel de Billy Loomis. Además, se lo tomó muy en serio. Skeet Ulrich le dieron una habitación doble en un hotel y convirtió una de las habitaciones en lo que él consideraba que debería ser el cuarto de Billy Loomis. Se metía en este cuarto, ponía música thrash metal a todo trapo y se dedicaba a leer biografías de John Wayne Gacy, Dahmer y algún otro asesino en serie para pensar cómo era psicológicamente este Billy Loomis. Parece que estemos censurados para televisión. Ya,
¿Y has pensado que entrando por mi ventana podríamos practicar un poco de cine X? No, jamás se me ocurriría romper la regla de la ropa interior. David Arquette le daría vida a Dewey, al ayudante del sheriff, aunque inicialmente se habían hecho pruebas con él para que hiciera el papel de Billy. Craven prefirió que Arquette diera vida a Dewey y es un papel que tuvieron que reescribir completamente porque en los primeros guiones se consideraba que iba a ser un policía grande y musculoso. Señorita Weathers, es usted mucho más bonita en persona. De forma que ve mi programa. Tengo 25 años. Tuve 24 durante un año entero. Lisa Beach era una asistente de la directora de casting y novia por entonces del actor Matthew Lillard, por lo cual un día que el actor fue a vigilarla se le presentó a la directora y pidió que le hicieran pruebas tanto para el papel de Billy como para el papel de Stu. Hizo la audición de ambos papeles en el mismo día y consiguió interpretar finalmente el papel de Stu. De hombre. ¿Cómo se destripa una persona? Se coge un cuchillo y se le raja desde la ingle hasta el esternón. Se llama tacto, cabronazo. Para el papel de Tatum Riley, el papel de la hermana de Dewey, mejor amiga de Sidney, se había probado a actrices como Melinda Clarke o Rebecca Gayheart. Finalmente el papel recayó en Ross McGowan, aunque estuvo a punto de quedarse sin él por la petición excesiva de dinero por parte de su representante. Dado que el abogado de la actriz había respondido de manera muy agresiva a la primera oferta que le hizo la productora, obligaron a la actriz a hacer hasta 2 pruebas más para conseguir un papel que sabían que le iban a dar. Eso sí, no le pagaron ni un duro más de lo que le habían ofrecido inicialmente. Maldita sea, Dewey. ¿Qué te dijo mamá? Cuando lleve esta placa, trátame como un representante de la ley. Lo siento, ayudante Dewey, pero estamos listas para irnos ahora, ¿vale? Dewey, sácalas por la puerta de atrás. Evita ese. Vamos, Como durante esta negociación se había contratado ya a Neve Campbell para hacer el papel de Sidney, la actriz decidió que se iba a teñir de rubio para que fueran claramente diferenciables en el transcurso de la película. Jamie Kennedy consiguió el papel de Randy Meeks, ganando a Breckin Meyers y a Jason Lee, que eran los otros actores que habían sido considerados para el papel. Cuando realizó la prueba final, el actor tenía el pelo de color rosa porque se encontraba en ese momento en México rodando el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. De hecho, rodó todas sus escenas en un intervalo de rodaje de la película basada en la obra de teatro de William Shakespeare, y tras grabar Scream volvió a México para continuar con su rodaje. Tal vez tu desquiciadamente peliculera perdió el sentido de la realidad, ¿eh? Tienes mucha razón. Debo admitirlo. Si fuera una película de terror, yo sería el primer sospechoso. Así. Liev Schreiber hizo una aparición especial como Cotton Weary, el supuesto asesino de la madre de Sidney Prescott, por una recomendación hecha por Bob Weinstein. El actor definió su trabajo como el más fácil de su vida. Dijo: me tuve que poner un mono naranja, salir de un coche y subir un tramo de escaleras. Wes Craven le ofreció a Henry Wilker el papel de Arthur Himry, el director del colegio de Woodsboro, pero sin embargo este no fue acreditado porque Craven temía que su identificación con Fonzie de Los días de nuestra vida haría pensar al público que estaban ante una comedia, y tampoco quería que pensaran esto. El rodaje de Scream tuvo lugar entre el 15 de abril del 96 y el 8 de junio del mismo año. Craven creía que debían rodar la película en California, que era lo que pedía la historia, pero los hermanos Weinstein querían mantener el presupuesto lo más bajo posible y pretendían llevarse la producción a Vancouver, lo cual abarataría los costes de producción de la película al menos en $1 millón. Craven se mantuvo firme a sus ideas y al final los Weinstein aceptaron rodar en California. Para recrear la ficticia Woodsboro, se decidió filmar en un instituto de la pequeña ciudad de Santa Rosa, en California. La cuestión está en que la junta escolar pensaba que lo que iban a rodar era una comedia, y cuando descubrieron que realmente se trataba de una película de terror en la cual iban a aparecer asesinatos de adolescentes, prohibieron que se rodara en su comunidad. La productora tuvo que encontrar entonces otro lugar para poder realizar el rodaje, y este fue el Sonoma Community Center en la localidad de Sonoma.
Para crear a Ghostface, el popular asesino de la película, la compañía KNB, la compañía de Greg Nicotero, hizo varios diseños de la máscara, pero ninguno de ellos terminaba de convencer a Wes Craven. De hecho, se inició el rodaje y Ghostface seguía sin tener rostro. Cuenta la leyenda que mientras buscaban localizaciones, la productora ejecutiva Marianne Magdalena encontró en la casa donde Alfred Hitchcock rodó la película La sombra de una duda, una máscara que era justo lo que estaban buscando. Tomaron esa máscara como punto de partida y crearon diferentes versiones de la misma. Cuando empezaron a rodar la secuencia inicial de la película, utilizaron la máscara que había creado la empresa de Nicotero, la cual tenía un aspecto como de una especie de gárgola. Pero a Craven no le gustó y decidió probar con la máscara que había encontrado Magdalena. Esta máscara era propiedad de la empresa Fanwall, era parte de un disfraz y se llegó rápidamente a un acuerdo con ellos para poder utilizarla en la película. Además, en principio se pretendía que Ghostface vestiría completamente de color blanco para dar una imagen mucho más fantasmal, pero finalmente se dieron cuenta de que el negro quedaba mucho mejor en pantalla y además decidieron que el traje fuera un traje de cuerpo entero para ocultar completamente la identidad del asesino hasta el clímax de la película. En ese momento llegaría la primera crisis de rodaje, y es que Bob Weinstein empezó a hacer de las suyas. Por una parte contrató a BJ Rack, la productora de Terminator 2, para que supervisara la producción e intentara recortar el presupuesto. Después empezó a presentarse en el rodaje e interrumpía a Thomas para decirle a Craven que lo podía hacer mejor de como lo estaba haciendo. No le gustaba la peluca de Drew Barrymore, no le gustaron las primeras escenas que vio y no le gustaba la máscara de Ghostface, por lo cual quiso parar el rodaje. De hecho, llegó a pedir algo tan absurdo como que se rodaran las escenas con diferentes máscaras para que luego pudieran decidir los ejecutivos de la productora cuál era la que mejor quedaba, cosa a la que Craven se negó rotundamente. De hecho, un directivo, Cary Granat, se desplazó desde Nueva York a California para negociar una salida a este problema. La cosa se fue calentando y Conrad, el asistente de Craven, amenazó con abandonar la película. Finalmente sería al asistente a quien se le ocurriría una solución de compromiso. Se comprometieron a hacer un montaje del material de la primera escena, del material que tenían ya rodado, y si este material le gustaba a Bob Weinstein, no volvería a inmiscuirse en el rodaje, y si no le gustaba se marcharían de la producción. Lógicamente, cuando Bob y Harvey Weinstein vieron el metraje de la primera escena, vieron el montaje del asesinato de Drew Barrymore, quedaron encantados. Bob le dio el visto bueno a la producción, les dejó hacer lo que quisieron y no volvió a inmiscuirse en el rodaje. Además, terminó admitiendo que la máscara escogida era la ideal para Ghostface. A partir de ahí el rodaje avanzó sobre ruedas y, según los implicados, fue muy tranquilo y muy divertido, habiendo además un grandísimo ambiente. Sobre todo debió haber un muy buen ambiente para Courtney Cox y David Arquette, quienes iniciaron un romance durante el rodaje de esta película que acabó con un matrimonio. De hecho, la saga es un poco la historia de su relación. Se conocieron en la primera parte, eran novios en la segunda parte, se casaron en la tercera parte. Durante el rodaje de la cuarta comenzaron a separarse y en la quinta ya estaban divorciados. Como he comentado, lo primero que se rodó fue la secuencia inicial con Drew Barrymore, la cual únicamente requirió de 5 días. Durante el rodaje de esta escena sucedió una anécdota curiosa, y es que se olvidaron de desconectar los teléfonos, con lo cual Drew Barrymore realmente llamó al 911 y habló con la policía gritando como una loca diciendo que la estaban matando. Esto hizo que en medio de una toma el teléfono sonara de vuelta con la policía preguntando qué estaban haciendo y por qué no dejaban de llamarlos. La secuencia de la fiesta, que sería básicamente todo el tercer acto, se conocía en el rodaje como la escena 118 y fue tan larga que necesitó 21 noches para rodarla. En los equipos se repartieron camisetas que decían "Yo sobreviví a la escena 118". Para la muerte de Tatum, sin embargo, se necesitó una sola noche, con un pequeño problema, que es que como la actriz Rose McGowan era tan delgada, se caía de esta puerta de garaje cada vez que trataban de levantarle. Para evitar esto tuvieron que clavar su camiseta a la madera. En el momento en que le lanza botellas a Ghostface, la mala puntería de la actriz hizo que rompiera la lente de una de las cámaras.
Durante el rodaje de la escena 18, el director de fotografía Mark Irwin, que por ejemplo había intervenido en películas como La Mosca, fue despedido. Según Wes Craven, las tomas estaban desenfocadas y no podía utilizarlas, por lo cual le pidió a Irwin que despidiera a todo su equipo y que rodara de nuevo esas escenas. El director de fotografía dijo entonces que si esa era la situación, quizás lo que deberían hacer es buscar un nuevo director de fotografía, y se marchó de la producción, aunque insistió posteriormente en que las escenas que había rodado fueron utilizadas finalmente en la película. Para acabar el rodaje se contrató a Peter Deming, al director de fotografía, por ejemplo, de películas como Mulholland Drive, para que acabara esta producción, y de hecho sería luego el director de fotografía que haría las 3 siguientes secuelas de la saga. Por todos los santos, ¿no sabéis las reglas? Cuando rodaron las escenas de clímax en la cocina, en un determinado momento Billy lanza un teléfono que golpea a Stu en la cabeza. La mala suerte o la mala puntería de Ulrich hizo que Matthew Lillard se llevara un buen golpe y dijera: me ha pegado con el teléfono, joder. A Wes Craven le gustó esta reacción natural del actor y dejó esta toma en el montaje final. Tiene uno. Cuando llegue la policía, ¿qué les contarás tú? Afán de superación. Soy demasiado sensible. Voy a destriparte, cabrona, igual que a tu jodida madre. Primero tendrás que encontrarme, marica, hijo de mamá. ¡Me has pegado con el teléfono, joder! Originalmente el personaje de Dewey moría al final de la película, pero Craven rodó una toma adicional del personaje siendo metido en una ambulancia únicamente porque en los primeros pases de prueba al público le caía tan bien Dewey que era incapaz de hacer que no viviese en el montaje final. Se contrató al compositor Marco Beltrami para componer la partitura de la película. De hecho, este sería su primer trabajo para una gran producción. Envió una cinta cuando se enteró de que estaban buscando a un productor y a Wes Craven le gustó. El director le pidió un viernes por la tarde que tenía que poner música a la escena inicial de la película para esa prueba con los Weinstein, y el lunes por la mañana Beltrami llevó una demo con todas sus ideas, las cuales le gustaron a Craven. De hecho, a partir de aquí tendrían muchas colaboraciones juntos. Beltrami quería utilizar para el tema de Sidney más elementos de cuerda, pero el presupuesto no se lo permitía, con lo cual decidió que en lugar de músicos de cuerda que silbaran. Como los músicos no eran suficientes para conseguir el sonido que él quería, Beltrami hizo que Craven, los productores y todos los que se encontraban presentes en esa grabación se uniesen a la orquesta, y este sería el sonido final que se utilizaría en la banda sonora. Como resulta evidente, una película de estas características tuvo problemas con la MPAA debido a la violencia de la escena inicial para su clasificación para el público. Los Weinstein necesitaban una calificación R para que la película fuera un éxito en taquilla. El director no tuvo más remedio que hacer varios cortes en la escena inicial, en la muerte del novio de Casey, donde en principio se mostraba cómo sus tripas salían del cuerpo. Tuvo que cancelarla y cambiarlo únicamente por un breve plano en el que se ve el estado final de este novio. Tuvo que suavizar la escena en la que Billy y Stu se apuñalan mutuamente, la muerte de Kenny, la muerte de Tatum, intentando que hubiera menos sangre. Además, la MPAA quería que se eliminara del guión la frase que decía: las películas de terror no crean asesinos, solo los hacen más creativos. Y no contentos con ello, además quería también quitar el plano en el que Ghostface apuñala a Casey Decker. Wes Craven se negó a quitar ese plano porque dijo que no tenía ningún otro plano más que pudiera utilizar, aunque esto realmente no era cierto. Finalmente, la MPAA dio su brazo a torcer y calificó la película como R, aunque fue porque Bob Weinstein les mintió claramente diciéndoles que la película era una comedia. Número 1. No practicar el sexo. No. Un gran no. Ni con esto. Sexo equivale a muerte. Pero antes del estreno, además, tuvieron que salvar un último escollo, y este fue el título de la película. Scary Movie no era del gusto de Bob Weinstein ni de Harvey, y sería Harvey el que propondría un nuevo título, el cual tomó de un tema de Michael Jackson que estaba de moda en ese momento, pasando a llamarse la película Scream.
Toda la campaña de promoción de la película giró alrededor del personaje de Drew Barrymore como mayor reclamo para el público. El hecho de hacer creer a la gente que Drew Barrymore era la protagonista de la película hizo que la secuencia inicial fuera muchísimo más dramática y mucho más impactante para el público. Era un truco que ya había usado, por ejemplo, Alfred Hitchcock en Psicosis con el asesinato de Marion Crane. Vale, número 2. No puedes nunca beber o tomar drogas. ¡Sí! No, es el factor pecado. El pecado es una extensión de la número 1. Scream se estrenó el 20 de diciembre de 1996 y fue el sleeper del año, fue la producción oculta. Aunque debutó como cuarto puesto en taquilla, el boca a boca hizo que se convirtiera poco a poco en un éxito. El primer fin de semana recaudó 6,4 millones de dólares en los Estados Unidos y finalizó su andadura por las pantallas en 103 millones de dólares en los Estados Unidos. La recaudación final a nivel mundial fue de 173 millones de dólares, una cifra buenísima para una producción que solo había costado 14 millones. Y curiosamente, si el origen de esta película fue un documental sobre un asesino sería quien retrasaría su estreno en Japón. La película se iba a estrenar en principio en Japón el 21 de junio del 97, pero la aparición de un asesino en serie en Kobe hizo que la Miramax aplazara su estreno. Realmente no había ningún tipo de relación entre la película y los sucesos, pero se creyó que no era el momento adecuado. Finalmente la película acabó siendo estrenada en Japón el 23 de agosto del 97. Además del éxito de taquilla, Scream tuvo reacciones muy positivas de los críticos, que apreciaron muchísimo el cambio en las películas slasher respecto a lo que se había estrenado durante los años 80. Decían que esta película mezclaba muy hábilmente la ironía, las autorreferencias y el comentario social irónico con lo que eran los sustos, lo que eran los derramamientos de sangre clásicos de los slasher. Y número 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia digas enseguida vuelvo, porque no volverás. ¿Voy por otra cerveza, quieres? Sí, claro. Enseguida vuelvo. La película llegó a aparecer en el puesto 483 de la lista de 500 mejores películas de todos los tiempos. En Rotten Tomatoes tiene una calificación del 81% de valoración por parte de la crítica y un 80% por parte del público. Un poquito más baja es la nota que tiene en IMDb, donde tiene un 7,4 sobre 10. La película ganó el premio Saturn a mejor película de terror, a mejor actriz, a mejor guión. Fue nominada como mejor director, como mejor actor secundario, como mejor actriz secundaria. Ganó un premio a mejor película en los MTV Movie Awards. La prestigiosa revista Cahiers du Cinéma la incluyó en su lista de las 10 mejores películas del año y está incluida obviamente en el libro 1001 películas que debes ver antes de morir de Steven J. Snyder. Además es una película llena de curiosidades, como por ejemplo los cameos, tanto el del propio director Wes Craven interpretando a Fred, el conserje del colegio, que además está vestido exactamente igual que Freddy Krueger, el cual también había trabajado como conserje de un colegio en la película Pesadilla en Elm Street, dirigida por él mismo. Otro cameo será el de Linda Blair, la famosa Regan del Exorcista, que aparece dando vida a una insoportable periodista. Dada la negativa de Santa Rosa High School para que fuera el rodaje realizado en sus instalaciones, la película tiene en los títulos de crédito una nota de no agradecimiento al distrito escolar de Santa Rosa. Aunque Dewey tiene 25 años en la ficción, David Arquette es realmente más joven que otros actores de la película que hacen de estudiantes de instituto, como es el caso de Skeet Ulrich o de Matthew Lillard. En un momento de la película, Tatum va a decir que están viviendo una película de Wes Carpenter, una clara referencia a los directores Wes Craven y John Carpenter. La presencia de los guiños a John Carpenter es recurrente. De hecho, el nombre de Billy Loomis es un homenaje al Dr. Loomis, interpretado por Donald Pleasence en La noche de Halloween. Cuando los padres de Casey llegan a casa, cuando los padres del personaje Drew Barrymore llegan a casa, el padre le dice a la madre que vaya con los Mackenzie, que es exactamente la misma frase que
Laurie, el papel de Jamie Lee Curtis, le decía a los niños en la película La noche de Halloween. Y bueno, es que incluso cuando Randy está viendo en la fiesta la película La noche de Halloween y Ghostface se le acerca por la espalda, empieza a gritar a la televisión varias veces: Jamie, mira detrás de ti, lo cual es irónico porque puede estar hablando de que mire detrás Jamie Lee Curtis o de que mire detrás Jamie Kennedy, el actor que interpreta a Randy. Ahí está, te lo he dicho. Te he dicho que estaba a la vuelta de la esquina. Jamie, mira detrás de ti. Mira detrás de ti. Aunque el asesino es conocido como Ghostface, el nombre que le pone Tatum en la escena del garaje, en la escena de la comisaría se puede ver claramente cómo el disfraz que utiliza se llama realmente Father Death, Padre Muerte. El asesinato del director del colegio fue una idea de Harvey Weinstein, que después de comprar el guión llamó al guionista y le comentó que había 30 páginas en las que no ocurría nada de nada, por lo cual era necesario meter un nuevo asesinato. De hecho, este asesinato tuvo una dificultad, y es que se necesitaron casi 2 horas para conseguir el plano específico en el que Ghostface aparecía reflejado en el ojo de Henry Wilker. Hay una pequeña pista al final de la película que nos da a entender que Stu es un asesino, y es que cuando Sidney huye por la casa de Stu, entra en una habitación que está llena de muñecas que cuelgan del techo como si estuvieran ahorcadas, de la misma manera en que lo estaba el personaje de Drew Barrymore. Y bueno, siendo una película sangrienta, es interesante decir que el body count, el número de muertos de la película, es de 7 muertos. Os quiero recordar que en la última película que hablamos, en la película Commando, nuestro amigo Chuache se cargaba a 81 tíos. O sea que a lo mejor Ghostface tampoco era un tío tan peligroso. Eso sí, la KNB tuvo que crear casi 200 litros de sangre falsa para el rodaje de esta película. Y también resulta curioso cómo en esta película se plantaron ya semillas para las secuelas. De hecho, en un momento de la película, Sidney bromea diciendo que si hicieran una película sobre esto, seguramente sería Tori Spelling quien lo interpretase. En la película Scream 2 del año 97, será Tori Spelling quien interprete a Sidney Prescott en la película Puñalada. Un segmento, por cierto, que sirvió a Robert Rodríguez para trabajar de director en esta franquicia, aunque no pudiera conseguir la dirección de Scream. Y bueno, lógicamente tenemos que mencionar aquí a la spoof movie de los hermanos Wayans, que heredó el nombre original de la película, ese Scary Movie, cuya primera entrega era una parodia directa de Scream mezclado con otros éxitos de la época, como Sé lo que hiciste el último verano o como Matrix. Y es que hay que reconocer que Scream fue una película capaz de resucitar el género slasher por sí misma. En la década de los 90 el terror no gozaba de éxito comercial, y a partir de esta película se volvería a convertir en un género popular. Después de ella llegarían Sé lo que hiciste el último verano, Leyenda urbana, The Faculty, Halloween H20, Destino final, Un San Valentín sangriento, entre otras. Wes Craven de nuevo consiguió, al igual que lo había hecho con Pesadilla en Elm Street, crear un slasher perfecto. Ya había jugueteado con el terror meta en su película La nueva pesadilla de Wes Craven, y consiguió combinar esto en uno de sus mejores trabajos de dirección. Y es que este toque meta es lo más recordado de la película. Los personajes se comportan como si supieran que están en una película de terror, e incluso le van contando al espectador los convencionalismos del género. Ya sabes que yo no veo esas tonterías. ¿Por qué no? ¿Te asustas demasiado? No, es porque todas son iguales. Un asesino acecha a una mala actriz de grandes pechos que siempre sube por la escalera cuando debería escapar por la puerta principal. Nos cuenta que solo los vírgenes sobreviven, pero luego le da la vuelta y Sidney, que hace el amor con su novio, acaba sobreviviendo. Nos dice que los personajes que beben o se drogan acaban muertos, pero Randy, que ha estado bebiendo durante toda la fiesta, no muere. Sidney se burla en un momento determinado de que las chicas siempre corren escaleras arriba en vez de hacerlo para salir por la puerta, pero posteriormente, cuando se ve amenazada, corre por las escaleras arriba en lugar de salir por la puerta. Bueno, y de hecho uno de los momentos más geniales de la película será la reacción de Sidney al clásico susto final que caracterizaba a todos los slashers. Cuidado. Este es el momento en que el asesino supuestamente muerto vuelve a la vida para dar un último susto.
En mi película no. Pero además la película tiene un segundo mérito que a mí personalmente me encanta como gran fan del género, y es que funciona como una whodunit. Es decir, no sabemos quién es el asesino y tenemos que ir descubriendo realmente quién va a serlo con muy poquitas pistas desperdigadas durante la película. Esto no es original de esta película, ya había sido utilizado en otros slasher como El Tren del Terror o como Prom Night. Pero Wes Craven consiguió darle un giro al crear esa dualidad, la existencia de dos asesinos, que justifica que hayan podido ocurrir cosas a lo largo de la película y que cuando es revelado funciona de maravilla. En cuanto al trabajo de los actores, hay que reconocer que Courtney Cox se merienda al resto de compañeros de reparto. Gale sin duda era el personaje más atractivo de la película y la actriz lo supo aprovechar. El caso contrario sería el de Neve Campbell, que pasa bastante desapercibida, o el de Matthew Lillard, que resulta quizás un poquito cargante, un poquito exagerado dando vida a Stu, aunque es cierto que participó bastante en la película improvisando muchísimas de sus frases más recordadas, como la de "me has pegado con el teléfono, joder", que hemos mencionado antes, o pues frases como "mamá y papá se enfadarán mucho contigo", "siempre me has gustado Sid", "Houston, tenemos un problema". La verdad es que el actor supo dar una personalidad al asesino Stu. Houston, aquí. Tenemos un problema. Es cierto que el asesino de la película es el más torpe de la historia, que se da golpes y recibe multitud de golpes durante toda la película, y por ello no llega a ser tan amenazador como un Freddy Krueger o como un Michael Myers. Pero esta es parte de la gracia de esta película, que no va a olvidar en ningún momento el sentido del humor, como por ejemplo esa escena en la que en el videoclub, cuando Stu y Randy están discutiendo sobre quién es el asesino, vemos como una chica en segundo plano se marcha al oír que están hablando de unos asesinatos. Y bueno, aunque en general el guión funciona muy bien, hay un par de diálogos que resultan un poco ridículos, como el que mantienen Sidney y Billy haciendo una comparación de su relación con la calificación por edades de las películas, o esa conversación que fue parodiada de una manera genial en Scary Movie, en la que Sidney Prescott dice: "Cuánto lamento que mi complicada vida resulte inconveniente para tu plácida existencia". Cindy. Cindy. Lo cierto es que Scream sigue siendo la mejor de una saga que ha conseguido sorprendentemente mantener el nivel incluso en sus últimas entregas. No voy a profundizar en las secuelas, dado que pretendo hacer vídeos sobre ellas más adelante, pero debo reconocer que la segunda parte me parece muy buena. La tercera, a pesar de que fue muy criticada, creo que con su ambientación dentro del mundo del cine creó un juego bastante divertido. La cuarta y la llegada de este mundo de internet también fue un giro interesante, con un final además completamente impactante, y las últimas dos películas, ya tras el fallecimiento de Wes Craven, dan un nuevo enfoque, pero mantienen suficientes elementos como para que sean bien recibidas por los fans de la saga. Y bueno, en este momento estamos esperando esta séptima entrega, que tras varios cambios será dirigida por Kevin Williams, aunque en estas últimas películas solo ejercía como productor ejecutivo, y además traerá de nuevo al personaje de Sidney, que no aparecía en la última entrega. Y bueno, esperemos a ver si es capaz de mantener el nivel habitual. Y bueno, zagales, hablando de esta película, obviamente la pregunta que debo haceros hoy es: ¿cuál es vuestra película de terror favorita? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto.
Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.